Es un reto tremendo. Bueno, por supuesto estoy muy contenta, pero asumo una responsabilidad y un respeto, ¿no?, hacia todos los socios a los cuales estoy representando, que es muy importante, ¿no? Desde Semicyug, bueno, pues tenemos un plan estratégico que precisamente acaba este año y uno de los objetivos que tenemos es volver a hacer el plan estratégico para estos próximos años y nos planteamos varios retos. Uno de los retos quizá más importante, bueno, quizá no por el orden de importancia, pero un reto muy importante es el de llegar, por supuesto, a la mayor parte o a todos los intensivistas de España. Tenemos un porcentaje de intensivistas socios de Semicyug muy alto, más de 3.000, pero queremos evidentemente llegar a todos los médicos intensivistas y que además se sientan representados y participen de forma activa, aunque en este momento la participación de los socios en nuestra sociedad es muy grande, pero queremos todavía aumentar la participación, mejorar la comunicación con nuestros socios y que haya una mayor implicación en los diferentes grupos de trabajo que tenemos, en los diferentes proyectos, etc. Otro reto muy importante, una de las líneas de trabajo que vamos a incorporar para estos próximos años, es conseguir que el paciente crítico se aborde de una forma integral, que no restringirnos solamente al paciente crítico cuando está ingresado en un servicio de medicina intensiva o una unidad de cuidados intensivos, ya que esto es una pequeña parte de todo el proceso de la enfermedad grave que tiene dicho paciente. Queremos detectar precozmente los pacientes que están en riesgo de sufrir un deterioro, porque se ha demostrado que con esta prevención o con esta detección precoz se pueden aplicar una serie de tratamientos que pueden impedir un deterioro muy importante, fallos de órganos o incluso una parada cardíaca y que el paciente pueda fallecer. Por lo tanto, queremos hacer una UCI sin paredes, en donde tratemos al paciente crítico o semicrítico allá donde esté, independientemente de su ubicación. Esto implica con la actuación con los equipos de respuesta rápida, que han demostrado una gran eficiencia en el tratamiento y en mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Serían un equipo que a través de un sistema de alerta se pone en marcha cuando, a través de unas variables fisiológicas que se controlan de forma habitual en todas las plantas de hospitalización, pues el paciente presenta unos criterios que lo ponen en un riesgo medio, alto o bajo de sufrir un deterioro importante. Detectando de forma precoz estos pacientes, activando estos equipos dependientes del servicio de medicina intensiva, pero siempre en colaboración con el equipo médico y de enfermería responsable del paciente en la planta en la que se ubique, se pueden tomar decisiones con respecto a cuál va a ser la actitud que se va a tomar con estos pacientes. Si puede seguir un tratamiento en planta, incluso haciendo nosotros un seguimiento de forma continuada y pudiendo planificar un ingreso en UCI, para que no sea el ingreso en UCI deje de ser siempre una emergencia, sino que incluso podamos planear el mejor momento de ingresar a un paciente antes de que sufra un deterioro mayor. Y cuando se considera que el paciente, por ejemplo, tiene un riesgo intermedio, pues habría que ubicarlo en un espacio que serían las unidades de semicríticos o el servicio o las unidades de cuidados intermedios, que serían unidades en las que atenderíamos a pacientes de menor gravedad, pero que requieren una monitorización y unos cuidados de enfermería importantes, dependientes del servicio de medicina intensiva, ya que aumentarían la eficacia y la gestión de recursos. Esto permitiría que, por ejemplo, pacientes que no están para estar en una planta de hospitalización, pero tampoco
realmente están tan graves como para estar en una unidad de cuidados intensivos, donde los recursos son mucho mayores y por lo tanto los gastos también, estuvieran en una unidad intermedia que en un momento determinado y ante una situación de emergencia pudiera reconvertirse, como hubiéramos podido hacer en las pandemias y como se pudo hacer en algunos hospitales, en una unidad de cuidados críticos, e incluso permite liberar camas de UCI, dando altas de pacientes a esta unidad de cuidados intermedios antes de que el paciente suba a planta. Por supuesto, el trabajo en la UCI es súper importante. Hay pacientes que tienen que ingresar directamente en la UCI porque ya requieren un soporte hemodinámico, respiratorio, renal muy avanzado, y luego también es dentro de este proyecto del abordaje integral de todo el proceso del paciente crítico, sería el seguimiento de los pacientes una vez dados de alta con los servicios extendidos de cuidados intensivos que permitan hacer una transición más gradual de la asistencia que ha recibido el paciente, del tratamiento, mejorar la comunicación con nuestros compañeros de otras especialidades y favorecer el trabajo en equipo y multidisciplinar, y por último un seguimiento de los pacientes una vez que se han ido de alta a su domicilio, con el seguimiento a través de las consultas postcuidados intensivos. Por otra parte, otros retos que nos planteamos para estos próximos años y en los que ya estamos trabajando, pero que vamos a seguir trabajando, son la calidad y la investigación y la formación. Va todo junto. Con una mayor investigación, una mayor formación, conseguimos mejorar la calidad de la asistencia de nuestros pacientes y también mejorar la seguridad. Hemos desarrollado un proyecto estamos desarrollando un proyecto que se llama Semicioc Calidad, precisamente pues para mejorar todos estos aspectos con una serie de indicadores y para intentar conseguir el grado de excelencia en todos los aspectos en nuestros pacientes. Nuestra opinión y lo que consideramos que va a mejorar la atención al paciente crítico, siempre de forma multidisciplinar y trabajando en equipo, ¿no?, es tratarlo independientemente de dónde esté. Porque somos los profesionales, ¿no? Nuestro lema es: somos los profesionales del paciente crítico, estamos capacitados con una serie de competencias, habilidades para tratar al paciente grave, al paciente semicrítico, no solamente al paciente crítico, y actualmente las UCIs ya no son unidades cerradas. Tenemos que salir de esto es el pasado, ¿no? Hay que salir de las cuatro paredes de la UCI e ir a tratar a los pacientes graves. No siempre todos los pacientes pueden o tienen que ingresar en una unidad de cuidados intensivos, y se puede hacer un tratamiento más graduado y más adaptado a las necesidades de los pacientes y también de los hospitales. Las unidades de cuidados intermedios, por ejemplo, por las que llevamos abogando mucho tiempo, son una válvula de escape, por decirlo así, para cualquier situación de emergencia. Se tratan a pacientes, son unidades dotadas de una enfermería especializada, de un personal médico especializado, y que tienen una monitorización que, aunque se tratan a pacientes menos graves que en una unidad de cuidados intensivos, pueden reconvertirse en una situación de emergencia, no ya una pandemia, un accidente de tráfico masivo, etcétera, o una situación epidemiológica en los picos, por ejemplo, del otoño, de las gripes, etcétera. Pueden ampliar el número de camas de UCI con una monitorización adecuada y con un personal médico y de enfermería que es muy importante, que sepa tratar este tipo de pacientes. Además, por lo que decía usted de salir incluso fuera del hospital, el seguimiento en las consultas post-UCI nos ha dado una visión muy importante de qué es lo que les pasa a nuestros pacientes después de estar ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Este síndrome se describió no hace tantísimos años, pero realmente se ha visto que afecta a un porcentaje de población alta,
Y el seguimiento que hacemos también nos ha ayudado a realmente, por supuesto, una mejor atención a estos pacientes desde el punto de vista físico, pero sobre todo psicológico, ya que muchos pacientes quedan con síntomas de ansiedad, depresión o estrés postraumático, pero además nos ayuda a mejorar la atención, a prevenir este síndrome postcuidados intensivos y actuar en la UCI ya pensando en todo lo que podemos hacer para evitar estas complicaciones. Nosotros creemos que debería ser algo que hubiera en todos los hospitales, porque permitiría una mejor gestión en todos los sentidos. Una mayor gestión de camas, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos, pero también una mayor gestión de camas hospitalarias y de recursos hospitalarios. A veces los pacientes tienen una gravedad o necesitan una carga de enfermería que no se le puede dar en una planta de hospitalización porque la ratio de enfermería que hay en una planta pues es inferior evidentemente a la de una unidad de cuidados intensivos, pero luego hay pacientes con una gravedad intermedia en la que se pueden optimizar estos recursos y con un personal de enfermería con una ratio menor que en una UCI, pero desde luego superior al de una planta de hospitalización, se pueden tratar con seguridad y mejorando la calidad asistencial, que es lo que queremos en nuestros pacientes, como un punto intermedio entre la UCI y la planta de hospitalización. Entonces, tanto en hospitales grandes como en hospitales pequeños, estos serían áreas del hospital que serían muy beneficiosas para, además, una mejor atención a los pacientes. Evidentemente, la pandemia ha sido un antes y un después en todos los aspectos de la vida, por supuesto en la medicina y muy especialmente en nuestra especialidad, ¿no? Ya que, bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? Pues las unidades de cuidados intensivos, los servicios de medicina intensiva, bueno, pues sufrimos entre comillas, ¿no? por la gran cantidad de pacientes graves que había, la falta de recursos que teníamos en aquel momento, la falta de camas de UCI, bueno, pues evidentemente fue algo que impactó de forma muy importante en nuestra especialidad. Evidentemente todos hemos aprendido de la pandemia, hemos aprendido a darnos cuenta de que el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar, la capacidad de adaptación que hemos tenido los médicos intensivistas, que aunque estábamos acostumbrados a trabajar siempre o casi siempre en situaciones de urgencia o de emergencia, este sin duda ha sido un reto mucho mayor porque el número de pacientes graves ha sido tremendo. Pero hemos sido capaces de adaptarnos, hemos sido capaces de darnos cuenta de que a pesar de no tener muchos medios inicialmente, aunque luego los medios se han ido consiguiendo, hemos podido modificar nuestra forma de trabajo y adaptarnos a la situación. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas, claro, somos conscientes de que efectivamente había déficit de camas de cuidados intensivos en España, probablemente también en Europa, excepto en algunos países, y también número de especialistas en medicina intensiva y personal de enfermería también especializado, que no existe la especialidad de medicina intensiva dentro de la enfermería, y bueno, pues que también se ha visto la importancia de que una cama no es una cama. Se hablan de camas y no deberíamos nunca hablar de camas, deberíamos hablar de enfermos. No se trata de tener una cama o poner una cama en una unidad que se abre, hace falta una monitorización, hace falta un personal que sepa manejar este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que hemos aprendido a que las organizaciones de nuestros servicios deberían dimensionarse de otra manera y la organización también ser un poco diferente, intentando conseguir una mayor
por supuesto siempre dentro de criterios de eficiencia, pero deberíamos ampliar el número de camas y tener también más médicos disponibles para que poder tener una mayor respuesta y estar más preparados ante una situación como esta. Evidentemente la organización de nuestros servicios sí que tiene que cambiar, pero esto no depende solamente de nosotros, esto depende también de la administración y para ello necesitamos pues reformas estructurales y también mayor número de especialistas. En este momento hay un déficit, hay estudios, ¿no? Quizá el estudio más reciente o más importante que hay sobre el déficit o la previsión del déficit de especialistas que va a haber de diferentes especialidades para los próximos años, es un estudio en el que nuestra especialidad estaría en el 8º puesto en déficit de especialistas. ¿Por qué? A un futuro de 10 años. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, las características de las UCI, por eso es que hay que adaptarse a la situación que hay en cada momento. La edad media de la población está aumentando muchísimo y además la calidad de vida de las personas que sobreviven a estas edades más mayores es muy buena, es mucho mejor, pero por otra parte tienen una serie de enfermedades que son las patologías más prevalentes que ocupan nuestras unidades, que son patologías cardiovasculares, patologías respiratorias, que son más frecuentes en este grupo de población y que por lo tanto van a requerir, va a haber una mayor demanda de camas de UCI. Este estudio de la Universidad de Gran Canaria situaba un déficit de intensivistas para los próximos años en torno a algo superior al 10%. Es decir, sí que creemos que hay que aumentar el número de plazas para la formación MIR. También tengan en cuenta que la población, o sea, los médicos también envejecemos. En algunas comunidades se está habiendo problemas con el tema de las guardias, ya que a partir de los 55 años se puede dejar de hacer guardias y evidentemente estas guardias las tiene que cubrir, tienen que ser cubiertas por otros médicos especialistas. Esto también está suponiendo un problema en algunas comunidades en donde la edad media de los médicos intensivistas está siendo alta y por lo tanto se necesita un recambio y para esto necesitamos más cantidad de médicos especialistas y por supuesto mejores condiciones de trabajo. Esto que parecía imposible, cuando yo empecé precisamente con este proyecto, antes de organizarlo dentro de SEMICIU como UCI Sin Fronteras, cuando yo empecé a trabajar en Ruanda hace ya más de 4 años, bueno, pues en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, que me encargó o me pidió que organizara una UCI, ¿no? La creación de una UCI junto con otros compañeros de intensivistas, pues parecía imposible. Era algo como aquí en este espacio vamos a hacer una UCI. Le estoy hablando de Ruanda, por ejemplo, que es ahora mismo donde estamos trabajando ya en 2 unidades de cuidados intensivos, ya no solamente una, y precisamente ayer tuve una reunión con las cooperantes que están en este momento y me decían que, claro, el hospital en el que nosotros ya llevamos trabajando tiempo y a través de SEMICIU con UCI Sin Fronteras se le ha dado un impulso tremendo, ya que siempre tenemos allí cooperantes dando formación, personal médico y de enfermería, trabajando con los médicos que se van a encargar de poner o que ya se han encargado de poner en marcha esta UCI, y me decían que es que había una diferencia tan grande entre la UCI que ya llevábamos trabajando más tiempo y la que acabamos de empezar a trabajar, que les parecía imposible que lo otro llegara. Y yo les decía, pues cuando empezamos en esta UCI en Nemba, que es un hospital más pequeñito, un hospital de distrito, estaba mucho peor que el que vosotras ahora veis mal. Teníamos un espacio físico, hubo que remodelarlo, hubo que construir una UCI. Se hizo una UCI de 5 camas con aportaciones particulares y con bueno, un gran presupuesto que tenía en aquel momento la universidad para este proyecto de cooperación.
Pero luego, aparte de hacer una estructura, lo más importante es formar al personal. En Ruanda, en concreto, no existe la especialidad de medicina intensiva. El hospital en el que nosotros estamos trabajando es un hospital que cubre una población superior a los 300.000 habitantes y que solamente hay 10 médicos en todo el hospital, o entre 10 y 14, médicos generales, personal de enfermería también sin ningún tipo de especialización, y la labor no ha sido solamente comprar los monitores, sino enseñarles a monitorizar a los pacientes, que tienen que controlar la tensión arterial, algo que para ellos era absolutamente desconocido porque no había ninguna cultura del paciente grave. En estos países, en concreto en este hospital, en esta zona, pues como no existía la asistencia o la atención al paciente grave, pues directamente cuando un paciente fallece, cuando un paciente se ponía grave, fallecía, por ejemplo, por un neumotórax. Esto en España es algo tan sencillo como poner un tubo de drenaje torácico y el paciente sobrevive. Es algo que es muy fácil de solucionar, por ponerle un ejemplo. Bueno, pues todo esto lo hemos conseguido. Hemos conseguido el material y hemos conseguido que los pacientes ya estén monitorizados. Hemos puesto en marcha muchísimos cursos de formación, pero sobre todo lo más importante es estar allí trabajando con ellos. La primera UCI la pusimos en marcha durante la pandemia. Habíamos construido la UCI, no podíamos ir por las restricciones epidemiológicas que había en nuestro país y allí, pero a través de formación online empezamos un periodo para que pudieran utilizar la UCI y tratar a los pacientes. Y sinceramente nadie se podía creer que esto fuera a ocurrir. Lo hemos conseguido ya en un hospital. No quiero decir que tenemos que seguir, y de hecho seguimos siempre allí trabajando con ellos, discutiendo los pacientes con ellos, enseñándoles nuestro modo de trabajo, el lavado de manos, el aislamiento de pacientes, las sábanas, cómo se hace una cama, cómo se moviliza un paciente, etcétera. Y esto ha supuesto un cambio que ha sido un antes y un después, aunque evidentemente tenemos que trabajar mucho. Tenemos la suerte de tener una especialidad en la que hay una gran ilusión y hay muchas expectativas de trabajar en cooperación internacional. Teníamos ya muchos miembros de nuestra sociedad trabajando en otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, ACNUR, etcétera. Y bueno, pues esto la verdad es que ha tenido una acogida muy buena. Tenemos personal que está interesado, tenemos capacitación, tenemos habilidades, tenemos actitudes, y somos además una sociedad científica de utilidad pública, que se nos ha declarado así. Qué mejor utilidad que poder transmitir nuestros conocimientos y ayudar a mejorar la salud de un país tan pobre como Ruanda, que es ahora mismo donde estamos trabajando, abriendo otra UCI en la que estamos también empezando con la formación. Tenemos un proyecto muy grande porque cada vez se va complicando más. Incluso el Ministerio de Ruanda nos ha pedido que el paso último sea la especialización, y bueno, pues a través con la universidad, evidentemente, con los cuales estamos cooperando mano a mano en este proyecto, y Semiciuc firmó un convenio de colaboración con ellos. Nuestro objetivo último de aquí a muchos años, tenemos que ir poco a poco, empezando por la base, será precisamente, bueno, si esto sigue adelante, el Ministerio sigue apostando por esto, nos ha encargado la formación de los médicos y de las enfermeras especialistas en críticos y emergencias.